bienvenidas a Próximas. El día de hoy estamos con nuestra invitada Ula Holkins Pachas. Ella es arqueóloga de la Universidad Católica del Perú, es máster en museología de la Universidad de Nueva York y participó en el proyecto arqueológico San José de Moro. Fue subdirectora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, curadora de arte precolombino en el Museo de Arte de Lima, curadora y directora de asuntos académicos y educativos en el Museo El Arco. Ha sido y fue directora del Museo del Banco Central de Reserva del Perú en el 2018 y ministra de Cultura en el 2019. Actualmente es directora del Museo El Arco y es una gran exponente en temas de museología, arqueología y pedagogía de museos. Bienvenida, Ula. Muchas gracias, Greg. Muchas gracias, Melissa y Ángela, por la invitación aquí a Próximas. Encantada. ¿Por qué decidiste ser arqueóloga y especializarte en museología? Ay, qué linda pregunta. Me has dado así en la yema. Mira, yo te puedo decir hoy, a mis 53 años, que ya sé por qué estudié arqueología, que no es lo mismo que te hubiera rascado cuando tuve 17 años. Y tiene que ver con una búsqueda de mis propias raíces. O sea, ha sido una excavación en mi propia historia, en realidad, ¿no? Entonces, la arqueología se convirtió para mí en una búsqueda hacia adentro de mi lado, de mi ascendencia materna, porque yo soy mitad peruana y mitad danesa, si bien he vivido toda mi vida en Perú y he tenido mucha relación también con Europa, no solamente por las visitas a la familia paterna, digamos, ¿no? Mi papá era danés, pero él vino a estudiar acá a Perú, pero además mucha relación porque yo viví en una casa dual, es decir, donde yo comía danés casi todos los días. La Navidad era una Navidad danesa. La manera como se decoraba la casa era una decoración nórdica y salí al mundo a los 17 años, digamos, cuando me fui a la academia. Obviamente en el colegio uno toma contacto con el exterior, pero era un colegio donde digamos, estudiaba mucho inglés y todavía no me movía sola, pues, o sea, cuando me he movido sola, ha sido al final de la escolaridad y ahí me di cuenta de que aquí había una cosa extraña, que yo estaba viviendo en un país y en una ciudad que no conocía tanto, ¿no es cierto? Si bien en mi casa y en mi familia materna había una serie de prácticas también que se habían complementado, pero yo me sentía un poco una danesa en Perú, ¿no? Porque además era muy pegada a mi papá, entonces tenía esta suerte además de pensamiento muy liberal, ¿no? Muy fuera de lo que, con lo que me encontré a los 17 años, una chica limeña, digamos, peruana, como comprenderán, en los años 80, ¿no? Entonces, escogí esa carrera, en realidad, ahora lo puedo ver a distancia por esa razón, pero también había un gusto y un encanto por las expresiones creativas, ¿no? Por todas las creaciones que nos habían legado. Y ese fue mi embudito por el cual me metí. Entonces, si no hubiera estudiado arqueología, creo que hubiera estudiado cerámica por la necesidad expresiva, ¿no? Pero quería saber, entonces esa cuestión del saber, creo, lo he vinculado con la disciplina arqueológica y que no me arrepiento en absoluto, te digo, en verdad, si bien he tenido mis momentos de conflicto, de que me hubiera gustado muchas otras cosas, hoy día veo que me ha servido mucho en términos personales y sobre todo para delinear una línea de carrera también de qué hacer, ¿no? Sabemos que eres directora del Museo El Arco y que este es un museo considerado entre los mejores del mundo, entre el mejor de Sudamérica también. Eh, ¿Cuál dirías que es esa magia o ese secreto que guarda la experiencia de visitar un museo como Museo El Arco? Yo creo que el secreto es tener un equipo que tiene claro qué es lo que quiere construir en conjunto. Y no es qué es lo que cuida o conserva o preserva, porque eso, digamos, está allí físicamente, que es la colección y tenemos mucha responsabilidad con ella. Pero, ¿qué quieres hacer con ella? ¿No? O sea, esta maravilla, esta herencia, este tesoro, por así decirlo, con tanto por descubrir, por saber, por interpretar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para deleitarte diariamente en eso? ¿Para sentirte un privilegiado que tienes ese contacto tras bambalinas? No. El equipo tiene muy claro y fuimos construyendo además con el que fue director, que ahora es el presidente de la asociación, con Andrés, que no solamente es mi jefe, aunque él dice que yo soy su jefa, es una relación así de jefe-jefa,
pero somos sobre todo compañeros de trabajo y obviamente a lo largo de 25 años o un poquito más ha crecido una gran amistad y una gran confianza. Es ir construyendo un equipo que crea en que lo que estamos construyendo es una experiencia. Una experiencia porque el otro gran tesoro, hay 3 tesoros del museo, ¿no? Las colecciones, el público, los públicos, tus comunidades, que quieres llegar, no solamente quien ya llega, sino a quienes quieres llegar, porque hay más cantidad de gente que no llega a los museos que la que llega. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces hay una necesidad de construir públicos y atesorar esa decisión que toman el momento que dicen, voy a levantarme de mi silla, voy a tomar un bus, voy a tomar un taxi, voy a caminar, voy a tomar mi auto y voy a dedicar un tiempo de mi tiempo de ocio a ir a enriquecerme y a conectarme y a contemplar, a sentirme mejor, a conversar con un amigo, una amiga, una pareja, mis hijos, etcétera, decidiendo que lo que va a tener ahí es diferente que una relación de pantalla. Ojo, sin despreciar en absoluto, yo soy una creyente que la pantalla, lo virtual, lo digital primero y de ahí la virtualidad nos otorga posibilidades inmensas de extensión y de nuevas conversaciones. Pero sí tenemos que agradecer y ser, digamos, atesorar esa decisión de compartir con nosotros su tiempo libre, el tiempo de ocio, ese tiempo que buscamos para estar mejor, para enriquecer nuestras vidas. Y el tercer tesoro es el equipo del trabajo, ¿no es cierto? Tu equipo, con quienes las conversaciones tienen que ser diarias, constantes respecto a esta experiencia que se quiere construir, porque la experiencia no puede ser una experiencia hipócrita. Y esto lo digo así clarísimo. Si tú quieres tener una experiencia satisfactoria, si es que en tu equipo hay insatisfacción por lo que estás haciendo, no lo vas a transmitir, no vas a transmitir esa satisfacción. Si lo que tú quieres es transmitir esa pasión por esa historia común, compartida, memorias, etcétera, si eso no se ha logrado sentir, trabajar al interior, no lo vas a poder transmitir. Es lo mismo que los padres, ¿no? Podemos decir lo que sea a nuestros hijos y nuestros hijos no van a hacer lo que les decimos, van a hacer lo que ven que hacemos, ¿no es cierto? Y cómo nos vinculamos con el mundo. Es un trabajo interesantísimo saber que tienes que trabajar con tu equipo, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Tienes que conocer a tus públicos que vienen y a los que pueden venir y quienes tú quieres seguir abriendo la puerta y que sigan viniendo. Mientras más amplios, mejor. Mientras pueda digamos, responder y apelar a todos los intereses y motivaciones mejor, y sacar el jugo a tus colecciones, no solamente desde una disciplina, ustedes lo saben mejor que nadie, sino desde un enfoque multidisciplinario y también considerando que hay saberes que no pasan por lo disciplinario, saberes que pasan también por la vida cotidiana, por la relación con los demás, que por la tradición oral, por la práctica misma que se va digamos, trasladando de generación en generación, pero también innovando. El museo es eso, un espacio de conversación entre estos 3 tesoros, que son detonadas las conversaciones por tener el privilegio de tener esta herencia común, ¿no? ¿Algún reto en específico que tienes con los públicos? El rol de dirección es ser como el arquero de tu equipo, hablando de fútbol. Recientemente, ¿no? Tenemos esa posición en la que tienes que saber qué equipo necesitas y confiar en tu equipo, porque tú lo único que vas a hacer es tapar los goles. O sea, cuando venga una situación extrema, tú eres el último, ¿no es cierto? Que ahí defines, bueno, ok, ya defines, pues o te meten el gol o realmente lo tapas, pero tú no vas a jugar adelante. Está el señor que recibe a la gente en la puerta del museo. Adelante están los mediadores. Adelante están las trabajadoras o colaboradores o practicantes que están en counter. Adelante está nuestro personal de logística, mantenimiento y limpieza. Adelante están los jardineros. Y ahí ya no te puedo decir porque no conozco mucho los temas técnicos futboleros, ¿no? De quiénes son la delantera, quién medio campo, quién es la defensa. Pero yo te diría que, por ejemplo, curador educativo, ¿no? O curadora o registro, ya están del mediocampo para atrás, porque estamos en las oficinas, con los materiales, escribiendo, ¿no es cierto? Redactando, haciendo proyectos, etcétera. Pero no estamos en la delantera. Entonces, cuando tú tienes esa mirada, y tengo que decirlo que esta metáfora futbolística no es mía, es precisamente de Andrés,
de mi jefe, que es recontra futbolero. Entonces, son metáforas que te hacen ver realmente que la importancia del equipo y saber qué necesitas y por lo tanto saber armar un equipo con perfiles necesarios. En nuestra institución, los perfiles son bien particulares porque siempre son perfiles bisagra. Yo soy una directora curadora. La curadora actual es una curadora registradora que conoce manejo de colecciones. El conservador es un experto en conservación, pero no deja de tener un enorme conocimiento, porque es, aparte de ser el director de conservación, tiene un enorme conocimiento de contenidos, medio curatorial también, muy fuerte. Los mediadores son en su mayoría formados inicialmente arqueólogos y arqueólogas, historiadores del arte o gente de turismo, pero que los formamos en pedagogía museal, en pedagogía de museos. Las trabajadoras, nuestras compañeras de counter, tienen formación turística, pero no dejan de tener clarísimo todo lo que es un tema de servicio al visitante, ¿no? O sea, que realmente viene todo de todo el tema de hospitality, ¿no? De hosting, que realmente se necesita y que no es una mala palabra. Cuando a veces yo hablo con compañeros que vienen de disciplinas como la antropología, la arqueología, a veces es, ¿qué cercano se puede estar al marketing? Sí, y no está mal. Se necesita dialogar con estas otras áreas, las áreas comerciales, las áreas de atención al visitante, porque finalmente estamos trabajando en un espacio de educación no formal, donde la gente decide venir. Tiene que decidir venir y quiere, o sea, queremos que se quede, no que se vaya. Queremos que se quede, queremos que quiera regresar, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando de la construcción de experiencias desde un montón de conocimientos. No es solamente buenas intenciones, ¿no es cierto? Porque puede haber buenas intenciones. Se necesita conocimiento para poder construir. ¿Qué retos, Melissa? Retos por delante. Seguir trabajando esta experiencia porque obviamente la pandemia lo que ha hecho es proponernos también, dentro de todo lo negativo y doloroso que puede haber sido, nos ha propuesto, por así decirlo, que exploremos los espacios virtuales y digitales, no para abandonarlos ni para que sean un bastón en un momento dado de ayuda, sino que puedan realmente generarnos o permitirnos tener experiencias híbridas para tener mayor alcance. Eso sí aprendimos, y es más, lo disfrutamos mucho habiendo podido entrar a la casa de las personas durante la pandemia, ¿no? Te escucho súper comprometida y tan en claro lo tienes que sabes muy bien que cada persona que trabaja ahí contigo en tu proyecto es muy importante y tiene que transmitir el mismo mensaje, ¿no? Que no son diferentes habilidades, pero finalmente tienen que estar comprometidos con la finalidad, con el objetivo de la visión que tiene el museo. Mencionaste un poco sobre cómo están trabajando con la tecnología y en ese sentido venía la siguiente pregunta. Hace poco se estrenó la miniserie Cosmovisión Indígena en las Américas, una iniciativa de la Embajada de Canadá en el Perú con el Museo Larco y otros países. ¿Por qué sería importante conectar el pasado histórico con nuestro presente? ¿Cómo lo puede transformar? Qué linda tu pregunta, Ereki. Mira, este proyecto fue resultado de que ustedes se recordaron de repente que en el primer año de la pandemia el Museo Larco tuvo mucha presencia en las redes con miniseries de videos, que fue un locurón porque realmente nos metimos en ese momento a producir y producir y producir con todos en el equipo, todos, o sea, todos los que estábamos dentro del área de colecciones, seas registrador, seas curador, seas arte educador, etcétera, todos con nuestros know-hows también tecnológicos, más o menos algunos, etcétera, y sí con la participación de productores audiovisuales diversos para poder hacerlo en paralelo, los diversos proyectos audiovisuales, ¿no? Así fue que tuvimos 52 capítulos de pequeños videos en 4 miniseries, una de las cuales además, la de Yacaec, la postulamos a Ibermuseos y ganó el premio de Ibermuseos en Educación de ese año, ¿no? Pero eso que nos dio mucha visibilidad, no solo en nuestras redes, sino que tengo que reconocerlo, esto es un cherry, la calidad fue muy buena. ¿Por qué? Porque teníamos ya mucho avanzado en términos de digitalización de la colección, muy buena fotografía, sonidos grabados de las piezas, teníamos soundtracks que habíamos tenido en un proyecto hace 10 años con Manuel Miranda, tocando instrumentos nuestros, o sea, teníamos todos estos recursos
que obviamente habían ido apareciendo paulatinamente en diversos proyectos presenciales. Pero esta era la oportunidad en que, ok, ahora tenemos los ingredientes. Aquí hay otra metáfora, esta no es futbolera, esta es gastronómica, para que también seguir en la onda de nuestras querencias así más intensas. Y entonces, así como teníamos los ingredientes para hacer unas ensaladitas, pues, ¿no? Ricas, todas ellas, pero ya estábamos en la posibilidad de hacer como el plato gourmet, ¿no? Y entonces vamos a hacer estos videos. Y salieron muy bien y la calidad era alta, tan alta la calidad de audio. Chicas, grabé con el teléfono, en casa, pero salió bien, ¿por qué? Porque no había carros, entonces no había ruido, entonces se podía grabar. Ahora no puedo hacer lo mismo, no hay manera. Hace 6 meses hemos estado en estos otros videos que tú comentas, Greki, a los cuales voy a llegar. Hemos tenido que grabar en estudio, obviamente, porque no hay manera que pueda grabar en mi casa con el celular ni medio audio porque pasan los carros, ¿no? Pero en ese momento sí se podía, ¿no? Además grabamos en la medianoche, fue un trabajo así como bien 24/7, ¿no? Tú has sido la Pero los resultados locutora. fueron, sí, en todos, ya están aburridos conmigo ya con la voz, o sea. Te escuché, te escuché. Entonces fue un trabajo bien intenso, pero que rindió los frutos cuáles, que no solamente pudimos estar en el espacio virtual de nuestras redes sociales, sino que pudimos pasar a la televisión. Y la televisión es exigente, muy exigente a nivel de imagen, porque no puedes poner algo que se te va a pixelear. No hay manera, no te aceptan. ¡Buah! Chao, tu producto no sirve, ¿no es cierto? O que suene mal. O sea, no puede, tienes requisitos audiovisuales muy altos en la televisión. Además de que los contenidos tienen que ser no solamente relevantes, porque tenemos un montón de contenidos relevantes, sino que tendrían que poder ser contados en narrativas amables para el público, porque si no, no tienes rating. Así de simple. Y si no tienes rating, no vas a la TV. Entonces, esto fue para nosotros una lección muy bonita y que se lo hemos transmitido a nuestros colegas en cuanto espacio hayamos tenido, que es, aquí importa mucho la calidad. No nos desesperemos por hacer todo y todo a medias, ¿no es cierto? Sino, cada museo puede ir encontrando proyectos específicos para llegar a la más alta calidad, porque lo que logras con eso, con realmente perseguir un estándar alto, es que se te abran otros espacios que quizás no has considerado en su momento, ¿no? Bueno, esto fue de tal manera que con la Embajada de Canadá tuvimos un acercamiento, teníamos algunos otros proyectos, bueno, siempre los museos tenemos proyectos en donde hay vínculo por alguna razón, alguna temática, ¿no? Pero en este caso fue específicamente que dijeron, vamos en este año, 2021, a avanzar con un proyecto de producción audiovisual, pero queremos que ustedes sean los coordinadores del proyecto. Entonces el museo asumió, ojo, que era un proyecto en términos, y lo tengo que decir sin pecar de infidente, económicamente muy pequeñito, pero más pequeñito del que se puedan imaginar ustedes, ¿ok? Pero era tan importante sacar provecho de la experiencia que dijimos, venga, ok, nos hacemos cargo del proyecto, pero que no sea un proyecto que hagamos en el Museo Larco nomás. ¿Por qué? Porque yo hacía años con el equipo curatorial, pensábamos que cómo sería trabajar con otros museos, ¿ok? Y este proyecto tenía la posibilidad de tener esa extensión, que era vincular con otros espacios donde obviamente Canadá también tiene sus embajadas en otros países, pero además con un tema adicional, y es que pudiéramos conectar con voces originarias, con la curaduría indígena originaria en el presente, que pueda ser la voz de conectar con esas creaciones milenarias de 6 museos americanos y de alguna manera decir a través de estos videos que el presente nuestro americano está conectado con esos saberes del pasado que se siguen expresando en esa materialidad que ha trascendido los tiempos. A eso le llamamos objetos arqueológicos, Melissa, tú lo sabes, pero no puedes solamente hablar de arqueología de ellos. Esos objetos tienen que poder
ser abrazados, tienen que haber conversaciones con otras disciplinas y con otros saberes. Entonces, el proyecto era conectar voces indígenas con colecciones arqueológicas. ¿Cuáles son? Escogimos 6 colegas, 6 instituciones, vamos a decir, como colegas, ¿no? A nivel institucional, que tuvieran buenas colecciones arqueológicas en las Américas: el Museo Nacional de Canadá, el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de México, el Museo de Oro de Bogotá, el Museo de Arte Precolombino de Chile, el MUSEF de Bolivia y nosotros. 6 instituciones, 6 países, ¿no es cierto? Y 5 temas, que eran temas de los cuales todos habíamos hablado, todos, y cuando digo todos es todo el mundo mundial, o sea, planetario. Todos habíamos hablado de temas como qué significa vivir adentro, estar confinado en tu casa, cómo nos transformábamos el cuerpo con las dichosas mascarillas y solamente veíamos nuestros ojos, qué significaba esta relación con nuestros abuelos, porque nos confrontó no solamente con la relación, sino con el descuido, ¿no es cierto? ¿Qué significa a quienes le pedimos protección? Médicos, enfermeras, etcétera, pero no solamente a ellos. Internamente cada uno de nosotros ha tenido que apelar a sentidos más trascendentes de protección, de cuidado, etcétera. Y esas transformaciones de la naturaleza que vimos en algún momento muy idílicamente, pensando, qué lindo, los animalitos están saliendo a las calles, ¿no? O sea, cuando en realidad, más bien lo que nos puso de enfrente es esas transformaciones de la naturaleza en las que el ser humano ha incidido muy descuidadamente, ¿no es cierto? Y que estaban en la médula, en el inicio, como detonante también de toda esta situación que hemos pasado y que estamos pasando. Entonces, es un proyecto muy integrador de temas contemporáneos a través de la conexión de voces en el presente de nuestras comunidades, artistas, profesores, de comunidades indígenas, hablando y conectando con nuestras colecciones arqueológicas, que es algo que a veces la arqueología le ha dado un poco chiripiorca cuando eso pasaba. Cuando en realidad las otras arqueologías que hoy en día sabemos que existen, ¿no es cierto? Las arqueologías decoloniales, etcétera, sí se conectan desde ese reconocimiento de estos saberes en el presente y sobre todo de las herencias, no las herencias, las permanencias, las continuidades y los cambios que existen en esos saberes también en el presente. Entonces, fue un proyecto maravilloso. Yo tengo que reconocer el gran trabajo que hizo Yanina Bardales, curadora del museo en este proyecto. Se compró el rollo como un proyecto realmente curatorial fuerte. Y como siempre le explicaba a Yanina ha sido mi alumna en la Ricardo Palma, imagínense, muchos años, ya trabaja también en el museo, muchísimos años. Y era entender ya en la práctica, trabajo curatorial, no solamente es un trabajo de investigación, sino un trabajo de pivotear, ser el pivote de las investigaciones que suceden alrededor, ¿no es cierto? Y poder amasarlas y darles forma y nuevamente socializarlas y de esta manera tener un producto que sí refleje este trabajo colaborativo que se hizo virtualmente con todos estos países, con todos estos cocuradores y cocuradoras. Y el resultado ha sido estos 5 videos, ya vamos en el tercero, viene el cuarto y el quinto, y las conversaciones creo que se van a detonar porque no solamente se han hecho en español, inglés, francés, sino que también en quechua, aymara y ashánica. Para empezar, ojalá que esto siga su ruta de ser traducido a más lenguas originarias americanas. Primero, saber que nos podemos conectar a mayores distancias con la virtualidad siendo una aliada, ¿no es cierto? Y segundo, saber que esto nos permite ver otras realidades y sentir que no son tan diferentes tampoco a la nuestra. Entonces, a la larga, este sentido a veces que uno tiene de lo particular, diferente, único, mi cultura, etcétera, se pone en perspectiva en la dimensión más humana y universal, que eso es algo también bastante necesario, ¿no? Con respecto a la miniserie Descubre el Antiguo Perú, porque esta miniserie fue lanzada en el 2020, justamente cuando se emprendía o nos dieron la alerta de estar todos en casa. ¿Cómo fue trabajar con un equipo multidisciplinario de antropólogos, arqueólogos
y sobre todo de semiótica. ¿Cómo resultó todo esto y lanzarlo en las pantallas? O Cuéntanos, sea, por favor. en realidad, Melissa, ya habíamos avanzado con varios escritos que sabíamos que en algún momento íbamos a hacer una videoguía. O sea, esto es digamos, en nuestros planes era, en algún momento vamos a tener una videoguía en el museo y por lo tanto ya habíamos ido como redactando estas pastillas, por así decirlo, de textos, ¿no? De curatoriales. Obviamente, todo eso ha sido la materia prima sobre la cual luego hemos afinado, ¿no? Habían algunos videos que ya hemos avanzado, los hemos pulido, y luego hemos ya completado la miniserie. Fue un trabajo bastante interno del museo, o sea, ya no tuvimos, excepto en una de las miniseries que fue Culturas del Antiguo Perú, trabajamos con Julio Rucabado, mi colega, que es curador en el Mali, ¿no? Pero Julio tiene mucha relación con el Museo Larco, la ha tenido a lo largo de los años, bastante intensa, conoce muy bien las colecciones, y en términos de curaduría arqueológica, tenemos mucha empatía. Entonces, para esa miniserie, sí, Julio fue el curador con el cual trabajamos los guiones, ¿no? Pero las otras las hicimos con Isabel, que todavía ustedes la conocen, con Isabel Collazos, obviamente, con Isabel, que era la curadora, había sido ya curadora y seguía siendo curadora en ese momento en el museo. Trabajamos con Janina, que en ese momento era registradora, la jefe de registro y manejo de colecciones, que ahora es la curadora, ¿no es cierto? Entonces, había un know-how. Consultábamos varios temas también con David, que es el conservador, algunas cuestiones técnicas que había que conocer de los objetos. Trabajamos con Patti Aragaki, que en ese momento era nuestra arte educadora. Trabajamos con la comunicadora, ¿no? La jefa de comunicaciones, Susi Sano. Trabajamos con Samantha Encalada, con más del equipo que en realidad están en el área de servicios al visitante o trabajo con el área turística. Todos formamos los grupos en WhatsApp y comenzamos a compartir lo que teníamos para afinarlo, para ver todas sus aristas, para ver qué cosas, por ejemplo, una palabra, si estaba en arqueoñol, pues Melissa, o sea, obviamente esa iba a salir disparada, ¿no es cierto? Y sí, para mí fue una enorme oportunidad de trabajar con 4 equipos en paralelo. Sí fue intenso, hay que decirlo. Estaba cansada, pero muy contenta. O sea, en realidad era una enorme oportunidad de esa responsabilidad que a veces uno tiene el día a día, físico, presencial, y esa energía que también uno pone pues en irte manejando o en tu carrito o en el taxi para ir a tu lugar de trabajo. Bueno, eso se dedicó a porque te quedas en casa, ¿no es cierto? Y fue muy bonito poder supervisar equipitos con diversas voces también, porque claramente las miniseries tienen su personalidad, cada una de ellas. Yo me agarré a mi hijito preferido, que fue Ayapaek, obviamente, ¿no es cierto? Porque lo tenía ahí esperando el momento preciso para poder escribir sobre él, ¿no? Pero las otras miniseries, cada una tenía su curador encargado, entonces me iban mandando los guiones para hacer la revisión, los textos en paralelo, entonces yo no he escrito cada uno de ellos. Yo lo que he hecho es poder trabajar con los equipos en que la experiencia que ya se tenía de antes en la curaduría presencial, en la curaduría de algunos guiones también audiovisuales, etcétera, no se perdiera y se lograra, ¿no es cierto?, lograr empatar con las propias voces curatoriales de los demás encargados de las miniseries, ¿no? O coordinadores, digamos. Entonces, fue más que todo un tema logístico, Melissa, porque los saberes, la idea era que los saberes pudieran fluir. Entonces, ¿cómo armábamos los equipos? ¿Qué horarios de trabajo les dábamos? Porque además algunas del equipo tenían hijitas muy chiquitos. Entonces, es interesante mencionar esto porque todas nosotros somos mujeres. Y entonces es importante traer estos temas a la discusión de la producción cultural. Porque así como queremos, a veces hablamos mucho del respeto a los horarios y está bien, tenemos que ser creativos, ¿cierto?, en nuestras maneras de trabajar. Y eso se logra cuando se entiende que los horarios de las personas son diversos. Pero si eso se acoge, permite
permite que la productividad y la pasión que uno le tiene por su trabajo encuentre su tiempo y no se estanque y no haya frustración, porque tú quieres hacer todo, pero en las 12 horas que estás despierto, pero tienes a tu niña, a tu niño, que también te requiere, que además recién está acostumbrando a tenerte en casa, porque antes se iba a la guardería, o antes se iba al nido, o antes tu mamá, tus hermanos, tus hermanas podían darte una mano, en fin, lo que fuese que era la logística, todo eso cambió. A mí me cogió la pandemia en un momento diferente, con hijos grandes, ¿no? Bueno, grandazos no, porque mi hija adolescente también la pasó mal en su momento con el encierro, pero no estaba hablando de un niño dependiente de, por ejemplo, a nivel de alimentación 100%, ¿no es cierto? O a nivel de atención de sus clases virtuales. No, o sea, y eso te puedo decir que implicó un trabajo creativo logístico. Si es que a eso no le hubiéramos puesto atención, esas miniseries que a ustedes les gustan, que al público les ha gustado mucho, no hubieran transmitido esa pasión. Yo creo que el arte nos sana, ¿no es cierto? Sí. Nuestra cultura es sanadora. Eso es lo que siempre conversaba. Me acuerdo que cuando estaba en el ministerio, eso ya, creo que nadie le he contado en ninguna entrevista, eso es primicia, primicia. A mí me hubiera encantado colocar en el imaginario colectivo nuestras poderosas culturas, o sea, Sí. pero poderosas en el sentido humano, o sea, tienen ese poder de sanar, tienen ese poder de reconectar, tienen ese poder para desarrollar, tienen ese poder para innovar, son poderosas. Me encanta decir, además, poderosas culturas, porque no es una, son todas en su diversidad, pero lo que las hace comunes es como decir, ¿qué nos hace a todas nosotras peruanas? Todas somos diversas y en esa diversidad es en donde nos encontramos en nuestra peruanidad compartida, porque eso es lo que nos define como peruanos y peruanas. Esa diversidad tan rica que sin embargo tiene un punto en común, que es haber habitado este territorio común y conocerlo y haber podido tener una vida dentro de todo, no digo exitosa, pero sí posible frente a los grandes retos de este territorio. Los moches fueron la culminación cultural del arte en la sala Checam del Museo Larco. Entonces, ¿cómo es que tú logras comunicar a este público que todavía ve como tabú la parte de la sexualidad, sobre todo en el antiguo Perú? Pero mira, es curioso, ¿no? Porque siendo el tema sexual en nuestra sociedad, que hay que decirlo, es bastante hipócrita respecto a esos temas, porque tenemos una relación lamentablemente bastante culposa con el tema del cuerpo, que es una relación que se ha trastocado a lo largo de los últimos 5 siglos, porque obviamente con una sexualidad marcada por pautas morales venidas de una ideología judeocristiana, ¿no es cierto?, que se impone sobre otra manera de entender la sexualidad, genera, no voy a decir trauma, pero genera problemas y genera una disociación, y sobre todo cuando esto te lo venden, sumado al tema de ese espejo en el cual te estás mirando y eso que estás mirando no es bonito, te tienes que mirar en el espejo del otro, ¿no? Porque tus parámetros, además estéticos, si queremos ponerlos así, o de identidad, o de quién es el bonito, o la bonita, o el bello, ¿no? Finalmente, ¿quiénes éramos los humanos o no? O sea, esas discusiones se daban en el siglo XVI. O sea, imagínense el nivel de choque, ¿no? Y de impacto que eso tiene sobre vamos a decir, sobre el reconocimiento. Voy a ponerlo en términos más simples, sobre el amor propio, si queremos ponerlo así, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y heredado y atrasado, no atrasado, sino arrastrado todo este tiempo y además reforzado por maneras de presentar ya en la sociedad de consumo, ¿no? Los estereotipos, o mejor dicho, los arquetipos de belleza o de importancia o lo que fuese. Esto nos ha llevado a yo creo, esa es mi hipótesis, ¿sabes? Yo no soy psicóloga, pero siento, y lo veo en la práctica y en las conversaciones, que hay una relación culposa y
necesaria de ser sanada con el cuerpo. Tengo una pequeña ventaja en el sentido para mirar eso. O sea, si me preguntan sobre mi rol curatorial en eso, porque mi crianza ha sido una crianza en donde yo he podido ver eso en casa. Es decir, una actitud liberal frente al cuerpo, una actitud liberal frente a la sexualidad, liberal en el sentido liberal, no libertaria, liberal, responsable, comprometida, todo lo que quieran, pero liberal, es decir, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo, nadie te tiene que decir cómo lo usas o cómo no. O sea, eso sí, basado en un conocimiento. ¿No es cierto? Conócete. Conoce qué es esto. Conoce, además estás integrada, mente y cuerpo, no es una disociación, ¿no? Pero además vivir eso, una familia en donde de todas maneras había la otra mirada, digamos, católica, si quieren ponerlo así, y tratando de compatibilizarlo. Entonces ya se imaginarán a una niña mirando estas dos cosas y diciendo, ¿cómo hago que estas dos cosas conjuguen, ¿no? Puedan empatar, sobre todo si veías una situación en que eso era posible. O sea, si es posible en una familia, ¿por qué no puede ser posible en una sociedad? ¿No? Entonces, desde muy temprano, cuando yo me vinculo con estos materiales mochica ya en mi carrera, obviamente el tema del arte erótico ya aparecía en los libros, en las publicaciones, era medio tabú, pero es un tabú bien curioso, Ángela, porque cuando estamos frente a él, a este tipo de creaciones, se suelta y se relaja. Y lo podemos ver en Moche. ¿Ok? La gente se suelta, es como una ventana de escape que te permite, que te autoriza a conectarte. Como si dijéramos, mírate, o sea, mírate sin culpa. ¿Sabes por qué sin culpa? Porque como reconoces y admiras a nuestro pasado precolombino, o sea, esto sí y esto no, no, esto está dentro de la fórmula, esto está dentro de todo. Entonces, mírate y comencemos a conversar. Entonces, es como, sí, es un impacto, pero es un impacto benéfico. Claro. Es decir, el resultado no es de herida, no rompes el vidrio de la vitrina y te hieres. Es como pasar una cortina de agua. Este conocimiento anatómico que se manifiesta, se expresa en estas creaciones de artesanos, alfareras, alfareros del pasado, muestran que sabían, digamos, que el cuerpo lo conocían bastante bien y estaba dentro de su lógica de interacciones, de fluidos, de líquidos, de qué pasaba, de motivaciones, de qué pasa cuando haces tal cosa o tal otra, porque las expresiones, por ejemplo, de masturbación femenina y masculina están ahí. Nadie las ha inventado en el presente, están ahí. Durante mucho tiempo, efectivamente, en la bibliografía arqueológica ni se mencionaba que los moches y otras culturas, Nazca, Recuay, etcétera, habían representado el órgano sexual femenino con el clítoris muy bien representado. Y no se hacía mención a algo que era evidente cuando mirabas una pieza. O sea si alguien no lo quería mencionar es porque exprofesamente no lo querían mencionar. Hasta que obviamente los estudios también de género, las aproximaciones de arqueología crítica, los estudios semióticos, los estudios de historia del arte, etcétera, han develado ese velo, ¿no? Es decir, oye, a ver, ¿qué hay acá? Bueno, esto es un conocimiento anatómico muy grande. Y muchos estudios de otros investigadores e investigadoras, ¿no?, han permitido entender mejor el rol de estos objetos dentro de la lógica ceremonial, religiosa, ¿no es cierto?, de prácticas funerarias y prácticas agrícolas y rituales de estas sociedades, pero sobre todo dentro de una ontología, dentro de una mirada del mundo, dentro de una lógica de estar en el mundo, una cosmovisión, si queremos ponerlo, pero no solamente cosmovisión, dentro de una práctica de estar en el mundo que incluye la sexualidad diferente, en donde no estamos hablando de qué encuentro se fertiliza con el espermatozoide del óvulo de la mujer, sino
cómo deben fluir los líquidos de cuerpo en cuerpo para seguir siendo animados, para seguir siendo potentes, para poder seguir dando la leche a la mujer, para poder seguir, ¿no es cierto? Existiendo. Produciendo la chicha. Finalmente, el término general es la existencia de la Sí. sociedad. Así es, Ula, Así es. muchísimas gracias. Esta conversación contigo ha sido súper enriquecedora. Nos ha faltado Hemos tiempo. Ay, para conocido- mí conocerlas y saber que Sí, tenemos muchas más cosas por conversar. Sí, Gracias, sí. chicas, encantada de conocerlas, de verdad, y las felicito por el éxito de este espacio Próximas, porque van a hacer que de verdad nos aproximemos no solamente entre nosotras, sino con otros y otras, y con muchos temas de los cuales hemos estado lamentablemente un poco alejados, ¿no? Que tengan gracias. unos lindos días. Adiós.